Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como ya les había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche en edición nocturna y de nuestros distinguidos invitados, vamos a conversar esta noche con 3 infectólogos y un conocido periodista dominicano. Se trata de las doctoras Sara Mota, Genara Margarita Santana y Héctor Balcácer, y el periodista Percio Maldonado, que además de director del Nuevo Diario, es también presidente de la Asociación de Diarios de la República Dominicana. La idea de este programa es conversar sobre versiones que se han publicado en los medios y en las redes de que estamos aplanando la curva del COVID-19 en contraposición con otros informes que dicen de que el asunto sigue desmejorando. Buenas noches, doctores. Buenas noches, licenciado. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es la situación real hoy en día del COVID-19? Bueno, en cierta forma, lo que hemos ido viendo es que ciertamente tal vez a la ocupación de camas en intensivo, la ocupación hospitalaria, quizás nos ha dado un respiro. Hay algunos centros que han podido rehabilitar las áreas que habían destinado para COVID para atender otras enfermedades. Pero hay más casos de personas que pueden manejarse en su hogar, eso sí. Pero también algo que comentaba mi colega la doctora Santana, ambas somos pediatras infectólogas, antes de salir al aire, era de que como han aumentado los casos, también vamos más casos en niños, y mientras más casos tienes de una enfermedad, más casos puedes ver de formas complicadas que tal vez no son tan frecuentes, pero si tienes mucho, podemos verlas más, que estamos observando en el caso de los niños. ¿El panorama es positivo o el panorama es negativo? Mire, señor Guerrero, yo quiero poner en contexto lo que acaba de decir la doctora Mota. Lo primero es que la República Dominicana está en el lugar 32 a nivel mundial de casos de coronavirus, con 106.136 casos. Tenemos 2.022 fallecidos al reporte oficial y tenemos todavía más de 200 personas en unidades de cuidados intensivos en este momento, padeciendo el proceso de coronavirus del 2019. La situación es que en este momento, independientemente de que la cantidad de personas que estamos hospitalizando y las demandas que existen de camas realmente han disminuido, eso no lo podemos negar, también hay que decir que contamos con un mayor arsenal en este momento de fármacos para tratar a personas con coronavirus, no solo con procesos severos, sino también personas con procesos leves, que eran muchas de esas personas que no teníamos nada que ofertarle, la gente bebiendo ivermectina sin ningún tipo de evidencia científica, independientemente de que se encuentre o no en tal o cual guía, pero ya tenemos por lo menos fármacos que han sido aprobados en las grandes potencias para tratar este tipo de situación, y por ejemplo en Rusia, que han tenido una experiencia bastante positiva con el manejo del coronavirus, entendemos que pudiéramos replicar parte de eso en la República Dominicana. En cuanto a si tenemos más o menos casos, en cuanto a lo que es la percepción, yo tengo que decir que comparado con lo que ocurrió en los momentos de elecciones y lo que ocurrió posterior al Día de las Madres en la República Dominicana, que siempre tendré esa queja de que el Día de los Padres no hicieron lo mismo, pero gracias a Dios hay que decir que no pasó así. Pero lo que sí debo reconocer es que la cantidad de casos ha disminuido y la cantidad de casos severos también ha caído de manera importante. Eso es algo que no se puede negar. Las razones van más allá de las medidas que se han tomado y creo que es algo que podremos discutir en el transcurso del programa. La letalidad. ¿Hay más muertos en relación con el número de personas contagiadas que la que había antes o no? Doctora Santana. Definitivamente la letalidad, porque como ya ustedes saben, se estaba dando una casuística de la mortalidad de casos que eran pasados. Si vemos lo que se está reportando de 24 horas, también podemos decir que la mortalidad también ha bajado. Claro, los reportes, como se están reportando casos pasados, se ven, pero cuando se desglosa el boletín, se ve que también la mortalidad ha disminuido. Yo pienso igual que el doctor Balcácer que sí,
Definitivamente estamos viendo una disminución de casos porque los sofocamientos que estábamos viéndose en las emergencias con pacientes con coronavirus ya no lo estamos viendo. Ya estamos viendo cómo se están habilitando otras habitaciones de esas que se disponían para COVID para tratar otro tipo de paciente. Claro, lo más importante que yo pienso que la población tiene que tener en cuenta, que esto no significa que esto ha bajado o que ya esto se terminó. Porque el que mantengamos todavía una positividad de aproximadamente 20%, que lo vi en 24 horas, eso debe de todavía mantenernos en alerta, porque eso significa que el virus está circulando y pueden resurgir brotes. Entonces, usted habla de una positividad de un 20%. ¿A qué se refiere? Al nivel de muertos con relación a las personas contagiadas, porque esa es la letalidad de la que hablamos, ¿no? Eso es con relación a las pruebas que se hacen y lo que están positivos en ese periodo de tiempo, en esas 24 horas que es que lo toman como parámetro. Y se dice que cuando alcancemos una positividad de por debajo de 10%, entre un 5 y un 10%, podríamos decir entonces que ya podemos tener más tranquilidad porque el contagio va a ser mucho menos. Es decir, todavía nosotros tenemos que estar todavía con lo que son las medidas de precaución, todavía tenemos que estar con el distanciamiento social, tenemos que tener cuidados en decir porque se está aplanando la curva o porque estamos teniendo menos casos, vamos a abrir todo sin ningún control porque eso puede ser peligroso y lo hemos visto en otros países. Por ejemplo, el mismo Reino Unido recientemente tuvo que volver al confinamiento por esa situación. Entonces, República Dominicana tiene que estar muy alerta de eso. Me gustaría ver la opinión del licenciado Maldonado, escucharla, porque en muchos medios, la cobertura de muchos medios no lucen como que haya mucho optimismo con relación a los avances que hemos logrado en la lucha contra la pandemia. Licenciado Maldonado, ¿cómo se ve desde los medios de comunicación el tema? Gracias, Miguel. Yo creo que esta es una experiencia que el mundo está viviendo muy, muy particular. Y tal vez aquí habría que decir que esta es una situación en que hemos ido arreglando la carga en el camino, comenzando incluso desde el punto de vista sanitario, es decir, porque estamos hablando de un virus donde los propios médicos han tenido que ir aprendiendo en el camino. Y creo que en base a su propia experiencia, a su conocimiento, han ido un poco verificando ciertos tratamientos que le permiten, digamos, ayudar a los pacientes. Y ese tratamiento evidentemente va a estar también muy, muy relacionado con la situación particular de cada miembro, digamos, afectado por el virus, porque no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Yo creo que en esto hay también siempre un ingrediente de carácter político, público, de políticas públicas, donde los gobiernos no siempre quieren decir si la curva está bajando o está creciendo. A veces con el falso criterio de que si la curva no baja es porque es culpa de las políticas públicas que no se hagan. Yo creo que la República Dominicana ha tenido, en sentido general, una conducta colectiva muy perniciosa desde el punto de vista de la salud. Porque si es cierto que la clase media alta, de alguna manera ha respondido positivamente al aislamiento, porque no solo porque ha respondido positivamente, sino que tiene unas condiciones materiales diferentes para poder aislarse en su casa y a lo mejor dejar de andar en la calle porque también tiene cómo entretenerse hasta en la casa con la familia. Es una situación que no se da en los barrios. Yo creo que la situación de los barrios es mucho más delicada, no solo por la conducta que ellos hacen, sino que en los barrios el espacio natural de convivencia es la calle, porque la gente no tiene condiciones materiales para estar despierto en la casa. Todos tienen que salirse de la casa. Entonces, yo creo también que el virus afectó en principio un segmento de alto riesgo, digamos, personas de cierta edad, personas con situaciones de salud también preexistentes, es decir, gente que sufría de otras enfermedades y que el virus le complica,
De pronto descubrimos que las personas, por ejemplo, de peso tienen un riesgo porque se dice que el virus, aliados a la gordura, también es mucho más delicado, y tal vez eso nos costó muchas vidas y muchas hospitalizaciones delicadas. Alguna gente saliendo del fondo de la tierra de situaciones peligrosas. Y yo creo que el virus tiene también una capacidad de daños secretos en que muchos pacientes a veces llegan tarde a donde los médicos. Es decir, hay muchos pacientes que con situaciones particulares tienen el virus, a veces no lo saben o lo tratan mal en el hecho de que no son atendidos con todo el protocolo, con todo el rigor, con todo el seguimiento, y cuando llegan al médico ya tienen muchos daños internos. Por ejemplo, es como para uno decir, el virus tiende por ejemplo, a coagular la sangre al paciente, pero un paciente con el virus que se le está coagulando la sangre no le duele, él no siente que ese efecto le está pasando, pero a él se le pueden presentar situaciones de trombo delicadas, peligrosas, que le pueden costar la vida. O cuando llega al médico, llega en una situación tan delicada que posiblemente no sale de una situación. Entonces, ese cuadro hace que también en la colectivización de la afectación, gente más joven está entrando, digamos, al inventario de los afectados. Una persona más joven, con un buen sistema inmunológico o más fuerte, tiene mayor capacidad de responder, digamos, a las afectaciones del virus. Entonces yo creo que aquí hay una combinación en que el país tendrá que ir manejando, porque aquí no hay una fecha fatal para decir que el 31 de diciembre vamos a terminar con el virus y que el 1 de enero todos vamos a comenzar felices. Digamos que eso no lo tiene ningún país. Claro, no lo tiene nadie. Por tanto, el mundo lo que está haciendo son proyecciones. Hay algunos expertos que dicen que en 2 años, que vamos a pasar 2 años bregando con esto, que vamos a bregar año y medio, pero eso tampoco lo sabe nadie. Ahora, ¿cuáles son las informaciones, las últimas informaciones con relación al avance de una vacuna? Hay varios países trabajando desde hace tiempo en esa vacuna. El presidente Trump ha dicho que espera que para finales de octubre, días antes de las elecciones de los Estados Unidos, por supuesto, ya esa vacuna esté disponible. Pero los Estados Unidos han anunciado que se van a hacer dueños de 500 millones de vacunas, de unidades. 500 millones de unidades de vacunas en un solo país no queda mucho para otros países, ¿no? Y no estamos seguros que la República Dominicana sobren algunas para nosotros. Bueno, realmente la vacuna del COVID-19 pasará a la historia como la vacuna más rápidamente conseguida en toda la historia de la ciencia y de la investigación de vacunas que hayamos podido ver en nuestra vida. ¿Y eso no es un peligro? Bueno, tiene sus aristas. Lo que pasa es que todo, probablemente, digamos, ¿cuál es el medicamento más inocuo que usted pueda consumir libremente? El acetaminofén, por poner un ejemplo. O sea, todos los medicamentos, todos los productos biológicos y todas las vacunas pasan antes de su distribución, antes de su comercialización, antes de ser aplicadas a toda la población por un proceso que es la fase 3 de un estudio donde son probadas en pacientes de estudio, pacientes modelos, pero generalmente a gran escala, y es donde se puede determinar los 2 pilares más importantes en una vacuna, seguridad y eficacia. La vacuna tiene que ser segura, no tener efectos adversos donde los riesgos de vacunarte sean más altos que de que te dé la enfermedad, y debe ser eficaz. O sea, si no hay una vacuna que sea 100%, las mejores tienen un 90%, por lo menos de eficacia, pero tienen que ser casi un 100% seguras para poder ser aplicadas. Entonces, por lo menos particularmente a mí, lo que más me preocupa es de que por una presión política, porque el tema es de salud, pero se politiza, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial lo vemos, porque, ok, la vacuna va a ser en octubre, pero ¿qué hay en Estados Unidos en noviembre? Elecciones. Entonces, de repente, por un tema de presión política, se quiera quizás acelerar un proceso
que normalmente lo que hemos visto, todos nosotros tenemos cierta experiencia en vacunas, por lo menos los que estamos en este panel y muchos infectólogos y muchos otros pediatras, ya sea por estudios que hemos participado, ya sea porque tenemos un contacto con el tema de manera constante y sabemos que toma años producir una vacuna con esas condiciones. Entonces de repente te dicen que en 2 meses tenemos una vacuna, uno se queda, pero ¿será segura? ¿Será eficaz? Porque hay 10 países trabajando en ella. Toda la comunidad, sí, es que para muchas vacunas hay miles de personas y billones de dólares invertidos para tratar de producir diferentes vacunas y que todavía no tenemos, de lo complicado que puede ser a veces. Porque primero que tienes que tener la vacuna que aparentemente funcione en los ratoncitos. Primero que funcione en el tubito, luego que te funcione en el ratoncito. Si no mata al ratón y lo protege, entonces vamos a probarlas en los primates, que se parecen más a los humanos. Si no mata al primate y entonces ahora los protege, entonces vamos a probarlas en los seres humanos. Pero ¿qué ocurre? Ok, tienes el humano modelo. La vacuna existente contra virus similares, porque el coronavirus el COVID-19 no es el primer coronavirus. Estamos hablando... Pero los otros coronavirus no tienen vacuna. Bueno, pero quiero decir, otras vacunas no pueden ayudar a acelerar el proceso de descubrir o de inventar una vacuna lo suficientemente segura para combatir el virus. Mire, señor Guerrero, el problema es que cada entidad que se utilice para estimular el sistema inmunológico de una persona tiene un desarrollo particular y propio, porque va a necesitar una sustancia en la cual el virus, en cualquiera de las formas que se utilice, ya sea virus vivo, que se haya atenuado, ya sea un virus muerto o alguna proteína, necesita un vial en el cual va a ir suspendido. Tiene una sustancia inerte en la cual se diluye. Y dentro de las situaciones que hay que entender es la siguiente. Como decía Sara, no es solamente el hecho de que sea segura, que es algo que se sabe, pero ya escuchamos y ya leímos en la prensa que se detuvo por un momento una de las vacunas porque justamente produjo un trastorno neurológico. Un paciente presentó lo que se conoce como mielitis transversa, que no es más que un proceso inflamatorio a nivel de la médula, y desde ese segmento de la médula que está afectado hacia abajo, esa persona pierde casi todas las funciones. O sea, la persona, si fue de la columna, imaginemos en el tórax, esa persona puede dejar de sentir o puede dejar de mover todas las estructuras a partir de la vértebra o de la médula, del segmento de la médula que está afectada hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos que ese evento vuelve y se presenta y tú solamente lo has aplicado en 10,000 o 20,000 personas. Eso significa que cuando completes el 1,000,000 de personas vacunadas, vas a tener una cantidad de casos importantes. La vacuna tiene ahora mismo... Se necesita un ensayo en 1,000,000 de personas para permitir la licencia o autorizar una vacuna. No, pero el problema es que no necesariamente, pero el problema es que se reconoce que cada vacuna, cada una de las vacunas que tenemos, independiente por inocua que sea, tiene la capacidad de 1 en 1,000,000 generar una respuesta en la persona que se la aplica que puede ser potencialmente fatal o potencialmente irreversible el daño que cause. Y eso se sabe con todas las vacunas que se aplican. Por eso es algo que se conoce como el estudio post-mercadeo de cualquier sustancia. La vacuna tiene otra situación, y es que a la fecha ya se habla de otro tema, ya que usted pidió actualidad. Este mes se habló de reinfección por el coronavirus. Aquellas personas que padecieron la infección por el coronavirus ahora han presentado nueva vez otra infección por coronavirus. Y oh, sorpresa, la segunda infección ha ocurrido por un virus diferente al primero que tomaron la primera vez. O sea que ya no estamos hablando de un solo tipo de coronavirus, sino que estamos hablando de más de una cepa de coronavirus. Al momento en que se desarrolla esta primera vacuna, tiene esa vacuna cobertura contra todas las cepas que están circulando. Es una vacuna que brinda protección adicional a los otros tipos. Y la pregunta es, si la inmunidad de la infección es tan pobre como que a los pocos meses usted puede infectarse, ¿qué le dice a usted que una vacuna que tiene supuestamente un estímulo al sistema inmunológico menor que cuando usted padece la enfermedad, qué le asegura a usted que esa inmunidad realmente va a ser prolongada en el tiempo? Yo quiero hacer una pregunta y dejarla porque tengo que hacer una pausa y dejarla para iniciar el próximo segmento con esa pregunta, y quisiera comenzar con la doctora Santana y luego con Percio, porque quiero ver la opinión de uno de los médicos y quiero ver la autorizada opinión también del licenciado Maldonado. Es decir,
Las medidas que se están aplicando desde el 16 de agosto a la fecha están en la orientación y en el sendero correcto para combatir el mal. Vamos a hacer una pausa, regresamos con esa pregunta cuando estemos de vuelta aquí en Edición Nocturna.